dejadme que os pregunte, bueno, más o menos también los del chat, por favor, los que estáis en casa también por vía chat, más o menos en qué área estáis. Estamos estudiando diseño de productos interactivos, estamos en segundo año. Vale, estupendo. ¿Y os interesa este tema por...? Más que todo la implementación y cómo va avanzando todo en ese mundo, en ese paso. ¿La estáis usando, el ChatGPT? Sí. Vale, vale, más que yo. Para programar, para todo. ¿Para programar en? En C#. Ah, vale. Bueno, los que estáis en casa, mientras... me pide un update. No, yo no sé. Al final, ¿dónde queréis? ¿Esto? Hola. Vale. Hola. Hola, ¿qué tal? La gente, vale, estamos... Está llegando. A ver. Bueno, ¿sabes tú? Ya, ¿se ha colocado sola? Ahora está perfecta. Vale, pues ya estaría. Sí, ¿Qué gracias. cosa me llamáis? Bien, sí. Puede ser, bueno, 2 minutos. Se ha colocado sola la cámara. Si alguien me quiere ver, tiene que, bueno, en alguna parte de este tinglado del Zoom tiene que poder verme, pero lo importante va a ser la presentación. Adelante, en el sitio. Tienes que poder conectar con el usuario. Voy a tener una rata, esto, y Alex es de Castigo. No, falta con el nombre apellido y ya me vale. Hola, buenas. Y te digo el nombre completo. Mientras algunos pueden ver en clase. A alumnos a lo mejor no les interesa. Y Alejandro. Bien, bienvenidos. Bien, la charla es de este sistema, ChatGPT, no solo de ChatGPT, porque ChatGPT es una evolución de un sistema que se llama GPT-3, que a su vez es una evolución de GPT-1 y GPT-2, y a su vez también debemos saber que hay un GPT-4 ya pues entrenado, ¿no? Dime, ¿qué ha pasado? Pues me ha dejado volver a ponerme el... Estábamos en esto. No sé por qué. Desde web me está pidiendo unas cosas rarísimas. No, es que no lo vas a poder instalar. Yo instalo. Me pide entonces un registro rarísimo que no me pide a mí. Yo estoy entrando con la instalar. Yo no uso. Claro, pero es que me está diciendo instrucción y te sale ahora. Te sale como a mí. Te sale un formulario. No pasa nada, ya me busco yo. Vale. Buenas. Estoy entrenando una cosa que quería mostrar, pero vamos a ver si la podemos proyectar, porque requiere esta máquina. Bien, vamos a hablar de ChatGPT entonces y bueno, luego ahí lo que sabemos, porque esto es un desarrollo de una empresa que se llama OpenAI y como muchas de estas grandes tecnológicas, pues no cuentan todo, evidentemente, pero se han contado bastante. Yo suelo hacer la broma de que OpenAI no tiene mucho de Open, pero la verdad que buscando sí que han publicado bastantes cosas y luego, Amalia, sí que me gustaría ofrecer la presentación para compartirla porque está llena de enlaces a información pública, pues más o menos detallada, más o menos compleja, de cómo está hecho este sistema que desde luego ha roto
bueno, yo creo que estaremos todos de acuerdo. Se ha hecho hiper famoso. Ayer el CEO de OpenAI estuvo en el Senado norteamericano hablando de las posibilidades de la inteligencia artificial. También hablando, bueno, sabéis que se está dando mucha repercusión ahora mismo a los puntos de vista éticos y bueno, si se puede utilizar para bien, para mal. Bien, lo que yo os quería comentar al principio, además de hacer una introducción sobre lo que es Deep Learning, que es el área tecnológica donde se inserta este tema del ChatGPT, es lo que no voy a comentar. Y es precisamente estos aspectos regulatorios o ese debate, ¿no? Si va a sustituir la inteligencia artificial al humano, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahí, pues porque yo lo que quiero con el propósito mío es contar cómo está hecho para poder hacer esas opiniones, pero informados, ¿no? Cómo está hecho y luego ya veremos, o cada uno que vea o que lo use para su propósito. Nosotros los profesores aquí, pues desde luego los que enseñamos programación de una u otra manera, pues nos los tenemos que plantear. Tenemos que plantear qué hacer con estos sistemas, para qué los pueden usar los alumnos y efectivamente, bueno, deciros que ya hay cursos de cómo utilizar ChatGPT para programar. O sea, no de cómo programar, sino de utilizar esta herramienta para programar. Bien, no voy a entrar en esas aplicaciones o, digamos, discusiones, pues es más bien técnico y también tiene una primera parte introductoria, pues eso, de dónde estamos, ¿no? En el Deep Learning, ¿no? Bien, como os comentaba, gran parte de la presentación va a ser sobre el origen. En 2020 salió GPT-3. Aquí lo estuvimos probando. Voy a hacer referencia a unas pruebas que hicimos en 2021 sobre, digamos, este modelo entrenado, gran modelo de lenguaje, que es donde se inserta esto. Y también me gustaría decir al final qué posibilidades tenemos, pues los que no somos OpenAI, los que no estamos en una gran tecnológica, porque veréis que una clave de todo esto son los recursos, no recursos computacionales extraordinarios, ¿no? Muy fuera del alcance de mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué posibilidades tenemos nosotros? Bien, me voy a la historia y yo cuando hablo de redes neuronales siempre digo la sorpresa que me llevé cuando estuve viendo la historia de las redes neuronales artificiales, que tiene una historia más larga que la propia computación. Su origen matemático es de 1943. Es un artículo pionero y estrictamente matemático que lo que hace es definir, pues, cómo hacer una neurona, lo que ya se conocía como célula básica de nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso de prácticamente todos los animales, ¿no? Y bien, en aquel momento ni siquiera se sabía cómo calcular, ¿no? Es una propuesta matemática que se queda un poco en el aire. Sí que se empieza a hablar de los cerebros artificiales, porque es algo que va parejo a la historia de la computación, y no es hasta el 58 y el 69 esos dos papers, que por cierto los he puesto para quien tenga curiosidad sobre ellos, están al final los enlaces, porque son muy curiosos, ¿no? Los dibujos, sobre todo, ¿no? Los dibujos de las neuronas, ¿no? Para quien tenga un poco de... A mí me encanta hablar de la historia porque se ve mucho, bueno, sobre todo porque ese trabajo pionero es extraordinario, ¿no? O sea, son auténticos visionarios de lo que pues luego se hizo con ello. Bien, lo que tenemos a la derecha es, bueno, este tema de la historia de las redes neuronales tiene mucho que ver con los gatos, las imágenes de los animales y con los gatos en particular. Entonces hay muchísimos tutoriales, ahora luego veremos un enlace a alguno de ellos, pues que hacen entrenamiento o enseñan cómo hacer un sistema que detecte si hay un gato o no hay un gato en la imagen, ¿no? Puede ser gato, perro, puede ser cualquiera de los animales, ¿no? Bien, lo que hacemos es tener la imagen son unos números, esos números son los correspondientes a los píxeles, lo que queráis, ¿no? O sea, el valor del píxel en la imagen, y entonces para cada uno de ellos pues hay una neurona, y esta imagen que aparece aquí, esa fórmula matemática, pues es la fórmula original
de una neurona es una formulita muy sencilla, es un modelito lineal muy sencillo, y entonces todo esto con un sistema de entrenamiento produce un resultado como una especie de probabilidad, es un modelo probabilístico, entonces te dice, no dice 0 o 1, da un resultado pues, que te aproxima. Cuanto más próximo a 1, más probable es que haya un gato. Bien, pero este modelo, que es el que estuvo vigente durante muchos años, no funcionaba bien más que para cosas muy concretitas y para casi que artefactos matemáticos, ¿no? No es hasta el 98 este señor, Jan LeCun, que es el jefe de CTO de Facebook, que es premio Princesa de Asturias del año pasado, junto con otros gurús de todo este tema. En el 98 comenzó o publicó, mejor dicho, una serie de desarrollos con unos MNIST, que no he puesto el enlace, pero los podéis localizar muy fácilmente, son dígitos manuscritos. Es algo que son lo que se ha trabajado durante décadas, ¿no? Cómo reconocer pues, números manuscritos, hicieron una gran base de datos de imágenes reales, digitalizadas, y cuyo origen de los años 70 pues era la lectura automática de las cartas y la clasificación automática de las cartas. Para eso, claro, todo eso escrito a mano, pues se trataba de ver también la precisión, hasta qué punto funcionaba bien. Fue una de las primeras aplicaciones potentes de las redes neuronales y lo que sucede en el año 98 es que unos desarrollos que van, ahora comentaré un poquito más adelante en qué consisten, lo que hicieron fue en vez de tener una sola capa de neuronas, esa formulita que hemos visto antes, pues empezar a añadirle capas. Entonces, una capa hacía un primer proceso, se lo pasaba a la segunda capa, así sucesivamente, y entonces, pues, esa idea, por supuesto apoyada también en un desarrollo importante desde el punto de vista computacional, porque hacía falta capacidad de cálculo mucho más potente para poder implementarlo, es lo que rompió completamente los baremos, ¿no? Lo que se sabía hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, estos son métricas. Todas estas técnicas siempre necesitan una métrica de ajuste. Necesitamos saber hasta qué punto vamos avanzando, ¿no? Hasta qué punto vamos. No son perfectas, no va a haber nunca nada 100%. 100% de funcionamiento, no. Estamos intentando llegar al 99,9. Bien, y entonces veréis cómo hay, esto es la tasa de error. De tasas de error de pues las que había originalmente, bastante altas, pues se llegan a tasas de error inferiores al 1%. Bien, el año 98 es un hito para el desarrollo de todas estas cosas. Y ya empezamos en el siglo XXI y entonces ya es como estamos en la era del deep learning, el aprendizaje profundo. ¿Cuál es la diferencia de este enfoque con respecto a las redes neuronales? Pues que es a lo bestia. Yo no tengo otra forma de decirlo. O sea, pues si antes teníamos unas neuronas con 200 celulitas concatenadas y que una máquina, un 486 de aquella época, un Pentium, no sé si no lo recordaréis, pero vamos, las máquinas habituales las podían entrenar, pues pasamos ahora mismo, y ya estamos más cercanos, en el 2014, pues a un modelo que se ha convertido, bueno, ya esto está disponible en todas las entornos de entrenamiento Deep Learning, VGG16 y VGG19. Los números son las capas. Entonces, pues ahí tenéis una representación, lo mismo que teníamos antes el gato. Aquí tengo otra imagen, pero es exactamente igual. Vamos decodificando, vamos procesando, vamos extrayendo contornos en las primeras fases y luego se van dibujando como, digamos, patrones que nos permiten decir, pues si hay un coche, parece que se ve un coche, ahora veréis otro ejemplo. Y bien, lo que sucede con esto es que requiere una capacidad de cálculo pues, muy importante. Tiene una gran ventaja, la fórmula matemática que hemos visto anteriormente, y es que es muy sencilla.
descubrieron que las GPUs, los procesadores gráficos que ya estaban en aquel momento muy avanzados, pero que esto supuso un empujón enorme, pues son perfectos. Esos procesadores son perfectos para calcular ese tipo de funciones, para, digamos, optimizar. Y NVIDIA, sobre todo la gran fabricante, la fabricante de estos procesadores, se ha hecho de oro. Se ha hecho de oro haciendo máquinas específicas para el entrenamiento de estos sistemas. Yo creo que, vamos, prácticamente, bueno, ya ahora mismo todo el desarrollo real se hace sobre GPU, pero incluso si cualquiera de nosotros queremos empezar a trabajar un poquito en serio, necesitamos una de estas máquinas. Digamos, la ganancia puede ser en torno entre el 30 veces a 100 veces más capacidad de cálculo, que al final es tiempo. Bien, yo ahora mismo sigo entrenando aquí, va por la capa, por la 21. Por ejemplo, pues bueno, un modelo puede entrenar, nosotros en la asignatura de inteligencia artificial ha habido quien se ha tirado, pues se ha dejado la máquina funcionando toda la noche para hacer un modelito más o menos propio. Bien, esto es una de las claves. Otra de las claves, y dejadme que pase una slide más, otra de las claves es la disponibilidad de datasets. Tener máquinas potentes, disponer de capacidad de cálculo, pero otra es tener datos. Y esta es una de las claves que ha hecho, de las que depende el desarrollo del Deep Learning. Ahí tenéis un ejemplo real de un dataset que se llama ImageNet. ImageNet es con lo que está entrenado los VGGs y es una base de datos que tiene alrededor de 100.000 imágenes de cada una de 200 categorías en una jerarquía. O sea, ha habido gente que para poder entrenar estos modelos de percepción, de clasificación de imágenes, ha etiquetado y ha dicho, en esta imagen hay un pájaro y además hay una rana. Y en estas coordenadas está el pájaro y en estas coordenadas está la rana. Es un trabajo ingente, es un trabajo extraordinario, que ha supuesto la clave de todo esto. No es posible descargar ahora mismo el ImageNet porque son gigas de datos y entonces los que lo hicieron dijeron que estaban hartos de pagar servidor. Porque efectivamente cuando tú te conectas, claro, si 200 personas se conectan, pues estás descargando gigas y gigas en la red y entonces, pues bueno, lo que tienes son subconjuntos del ImageNet que en realidad no te hacen falta, porque estos modelos entrenados, VGG 16 y 19, es absurdo volver a entrenarlos, porque lo que están disponibles. El VGG 16 es una enorme matriz, pero que al final resulta muy compacta, que tú te la traes a tu sistema, entonces tú dices, yo quiero pues detectar puertas, o detectar señales de tráfico, o detectar, no sé, a cada uno lo que se le ocurra. Bien, pues puedes reutilizar esos modelos ya entrenados. No te hace falta más que hacer una pequeña adaptación para la capa final, que se suele decir, que se llama, ¿no?, la capa de clasificación, el resto te lo traes. No hace falta que lo entrenes. Dejadme que os diga que yo soy una metralleta y me pongo a hablar y me gusta que me interrumpan. Por favor, o sea, que cualquier cosa, inquietud o comentario, lo que se os ocurra, pues me lo decís. También los de casa por chat. Vale, Deep Learning. Por lo tanto, ¿dónde estamos? Pues modelos masivos, vamos a llamarlos así, a lo bestia, ¿vale? Necesitamos unas máquinas concretas para poder entrenarlos, porque si no serían décadas de CPU funcionando. Se utilizan las GPUs. Cuanto más dato, mejor. Eso es un hecho. Bien, y hasta digamos, este nivel necesitamos etiquetas de los datos. O sea, le tenemos que pasar al proceso matemático, le tenemos que pasar no solo los datos originales, sino a lo que corresponde. O sea, si
si aquí tenemos, alguien tiene que decir, y eso es como, se suele decir una ground truth, tiene que ser verdad. Tenemos todos que estar, para algunas cosas no estamos todos de acuerdo, y también eso es muy interesante, puede haber incertidumbre, pero para estos entrenamientos, pues alguien dice que aquí hay una motocicleta, etcétera, etcétera. Bien. No voy a entrar en los enlaces, aunque sí me encantaría entrar en este enlace porque es un blog precioso. Karpathy es uno de los autores también de referencia en este campo, de Stanford, profesor de Stanford, y aquí tenéis pues una ilustración de lo que se consigue con este tipo de sistemas. Se consigue, si tenemos, pues si en algún punto se han etiquetado, pues raqueta, tenis, verde, no sé qué, pues entonces nuestro sistema nos va a poder decir qué es lo que contiene esa imagen. Pero dependemos casi que totalmente de que esas etiquetas hayan estado en el entrenamiento. Bien, me he saltado una clave también, me he saltado una clave del crecimiento tan enorme de Deep Learning, y es el hecho de que toda esta tecnología, casi que 100% las plataformas son open source. Los desarrollos, Google tiene uno que se llama TensorFlow, es un framework, un entorno de programación de este tipo de cosas, es completamente libre, gratuito. Tú te lo puedes descargar, te lo montas en tu entorno y hay, yo diría que millones de personas desarrollando sobre esos entornos, ¿vale? Facebook, Meta, tiene el suyo, se llama PyTorch, y pasa lo mismo, ¿no? Es más reciente, pero ha pasado exactamente igual. Otra clave del enorme desarrollo ha sido la competición, o digámoslo de alguna manera, sí, competitividad, pero sobre todo ese ImageNet, la clave era que diferentes equipos que se juntaban una vez al año en un congreso o en una conferencia de estos temas de Computer Vision, pues utilizando el mismo dataset, llegaban y mostraban sus resultados, tenían un mecanismo común de métrica de ajuste y entonces podían ver cuáles de los mecanismos que se habían utilizado eran los mejores, ¿no? Este tema del open source, desde luego, en Deep Learning no hay otra cosa. No hay entornos cerrados, ¿no? Las empresas que los desarrollan, es que es una grandísima ventaja tener a todo el mundo interesado, ¿no? en desarrollar. Bien. ¿Os acordáis de la formulita del inicio? Bueno, no os acordáis. Era una formulita que tenía 4 o 5 parámetros, Wx más B, Bien, ¿qué sucede? Y esto no es del siglo XXI, esto es del siglo XX. Esto es una neurona. Esto es una neurona diferente de las que teníamos, porque ahora lo que no queremos es clasificar, sino queremos, vamos a decirlo, queremos manejar lenguaje, ¿vale? Y entonces, que es otra de las grandes áreas tradicionales de la ingeniería del software, y que, bueno, pues Deep Learning entró a saco, pero a saco, vamos, se ha llevado por delante generaciones enteras de sistemas de reconocimiento de voz, de generación de voz, etcétera, etcétera. Bien, esto que es de los años 90, 80, 90, es una neurona, pero que tiene capacidades de memoria. LSTM significa Long Short Term Memory, memoria a largo y a corto plazo. ¿Por qué es importante tener memoria? Pues porque el lenguaje es algo muy dinámico. Y es algo para poder comprenderlo, para poder manejarlo desde el punto de vista matemático, pues hace falta manejar relaciones cercanas y relaciones lejanas. Las relaciones cercanas te dan pues las relaciones sintácticas, ¿no? de la forma de nuestro lenguaje, ¿no? Las relaciones lejanas son muy importantes porque te dan el contexto. Y esto es la clave del manejo del lenguaje. Para nosotros resulta automático manejar el contexto. Saber si yo estoy dando una charla o estoy en un bar, ¿no? Utilizando ironía, ¿no? La ironía es una de las claves para diferenciar
una máquina del diálogo de personas, porque las máquinas manejan muy mal la ironía, ¿no? Que nosotros lo manejamos directamente, ¿no? Bien, lo que quiero mostrar con esto es la complejidad matemática del modelo. Ya no es una formulita, ya no es álgebra matricial simple, que es lo que es las neuronas tradicionales, sino que, bueno, tiene todo eso y no voy a entrar en ello. Bien, esta ha sido la clave del gran desarrollo en lenguaje natural. El lenguaje natural se trata de desarrollar sistemas que, pues, no entiendan o también generen, y aquí está la clave de lo que vamos a ver, generen lenguaje como lo hacemos los humanos. Bien, entonces se trata de entrenar, la idea es la misma, vamos a entrenar un sistema para que o entienda que nosotros escribamos y digamos que pues por ejemplo de la traducción, ¿no? Que estamos acostumbrados a utilizar ya sistemas de traducción automática, ¿no? Pues lo que hacen los sistemas de traducción es asocian las palabras y encuentran la palabra correspondiente al otro idioma, pero no solo eso, sino también las relaciones sintácticas entre ellas. Bien, para todo esto es inevitable comenzar comprendiendo un poquito los modelos más sencillos, ¿no? Por cierto, que todo esto se llaman, los modelos anteriores, las LSTM, se llaman modelos recurrentes, modelos dinámicos en realidad, ¿vale? Es lo mismo. Bien, RNNs. Bien, podéis encontrar con muchísima facilidad tutoriales de generación de texto. Esto es lo que se puede conseguir con una máquina doméstica y pues están entrenados a nivel de carácter, a nivel de letra. Entonces, bueno, está sacado de este tutorial, pues lo que tenemos es TensorFlow, ¿no? Pues lo que vamos a enseñar al modelo es que detrás de la T viene la E, detrás de la E viene la N, etcétera, etcétera. Me diréis, esto es una chorrada, ¿no? Parece una chorrada. Un juntaletras, que lo llamaba un amigo. Sí, es un juntaletras, ¿vale? Pero es un juntaletras que con una suficiente capacidad de proceso, con un modelo suficientemente complejo, funciona sorprendentemente bien. Y es lo que quería demostrar, pero bueno, vamos a ver si lo podemos ver al final de la sesión. Bien, esto está al alcance de cualquiera. Nosotros lo hacemos con nuestros textos. En lo que estoy entrenando es un trabajo de una compañera de aquí, de INSO, que entrenó un sistema, no sé si conocéis Paquita Salas, la serie, pues a partir del guión entrenó un sistema y hay un modelo que te habla como personajes del guión de Paquita Salas. Y también lo hicimos con parlamentarios, ¿no? Y esto está, ya os digo, al alcance de cualquiera y lo único que requiere es pues, tiempo de cálculo. A mí se me está tirando 1 hora aproximadamente y bueno, veríamos a ver qué tal funciona. Bien. Pero podríamos hacer un debate con el político ahora con... Un compañero lo hizo. Se puso, sí, porque tenemos 3 parlamentarios que son parlamentarios muy conocidos, ¿no? Pedro Sánchez, Pablo Casado. Bueno, Pablo Casado porque todo esto son datos recopilados en 2021. Y Abascal, ¿no? Y entonces hubo quien lo puso a hablar uno con el otro, ¿no? Bueno, la verdad que es un poco... A ver, ¿qué queréis que os diga? Funciona sorprendentemente bien, en el sentido de que hace un español que parece español. Pero lo que os decía del contexto, o sea, no hay manera, no es real, es algo completamente chusco, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esto también por lo que os digo, ¿por qué se hace a nivel de carácter? Porque en inglés tenemos 28 caracteres, por lo tanto la combinatoria es asequible. En español tenemos más caracteres, me parece que salían 90 y tantos porque tenemos también los acentos, la ñ, tenemos, ahí hay una serie de... Bueno,
de triquiñuelas, pero también es, digamos, que un conjunto abordable para la capacidad de cálculo que tenemos con máquinas domésticas. Bien, ahora veremos qué ha pasado. ChatGPT y GPT-3 están entrenados así, están entrenados, como es lógico, como digamos es intuitivo, con palabras, no con letras. Bien, porque el hecho de que ese modelo nos junte bien las letras, pues bueno, sí, es inteligente, entre comillas, lo hace razonablemente bien, pero claro, no guarda nada de la palabra. Bien. Un tema que tengo que hablar. Conceptos básicos, supervisado, no supervisado y por refuerzo, porque esto va a ser clave para saber cómo está hecho ChatGPT. Bien, lo primero que hemos visto del gato, lo que hemos visto de ImageNet es supervisado. La palabra supervisado en el Machine Learning lo que significa es que tenemos etiquetas. O sea, alguien ha dicho que ahí hay un gato, alguien ha dicho que hay un... y en esta posición, etcétera, etcétera. Con el texto sería lo mismo. Y también hay aprendizaje supervisado en el texto, ¿no? Porque decimos, este texto pues, es positivo, es negativo, ¿no? Es emocionalmente A, B, C. Hay muchos desarrollos a ese respecto. Pero lo que he comentado del lenguaje es no supervisado. O sea, el modelo aprende, pero tú no le estás diciendo que detrás de la T viene la E, él solito va aprendiendo o va encontrando esas relaciones. Este mundo del aprendizaje no supervisado es muy interesante porque, claro, tiene una grandísima ventaja y es que los humanos no tenemos que darle a la máquina, al modelo, no le tenemos que dar esa etiqueta, esa supervisión. Es el propio modelo el que la genera las relaciones. Sí. ¿Tiene que haber, o sea, para llegar a un modelo no supervisado, tiene que haber un modelo supervisado antes? No. ¿O puedes partir de no supervisado desde el principio? Puedes partir de no supervisado desde el principio. Es un área clásica de Machine Learning. Y, claro, el asunto es que cuando nosotros queremos generar, y aquí es donde vienen los modelos generativos, cuando lo que hacemos, lo que necesitamos es que el modelo no clasifique, no me dé una puntuación de esto puede ser un perro, esto puede ser un gato, esto puede ser una ventana, sino que sencillamente me continúe una secuencia de forma, entre comillas, autónoma. Ojo que esto de la palabra autónoma se las trae, porque a fin de cuentas es un entrenamiento. O sea, la clave la diferencia entre supervisado y no supervisado es la existencia de la etiqueta, pero el entrenamiento es idéntico. Es dejar a una máquina aprender, ajustar, optimizar, pero con, entre comillas, libertad. ¿Vale? Los modelos generativos, que además ha sido un boom en el tema de la imagen, que de hecho reutilizan los modelos de clasificación. Digamos, todos esos modelos ya entrenados sirven de input para hacer modelos generativos, entre comillas, autónomos. La palabra autónoma me gustaría, digamos, enmarcarla con comillas, porque yo os digo que la autonomía de todo esto es completamente relativa. Bien, y además, y esto es más reciente, hay todo un enfoque de aprendizaje por refuerzo. Bien, y entonces esto es algo entre medias, es una idea curiosa, ¿no? Que sobre todo tiene mucho que ver con los videojuegos. Si nosotros ponemos a un sistema a jugar un videojuego, los Atari, que están por todas, bueno, de hecho, vamos, ahí te lo puedes montar tú mismo en una máquina, ¿no? Todo el entorno de los Atari. Le pones al sistema a jugar y entonces pues va recopilando cada partida. Y sencillamente es un mecanismo que lo que intenta es optimizar el resultado de cada partida. Lo puedes entrenar 1 millón de veces, 2 millones de veces, lo que tú quieras, porque a fin de cuentas es la máquina jugando contra sí misma. Bien, pues esto ha tenido un éxito enorme. Un éxito enorme que en juegos.
Ojo, en los juegos. Sabéis que, y además voy a pasar página, ¿vale? Yo he hablado de OpenAI, ahora comentaré un poquito de la historia de OpenAI, pero hay otro gran player en esto que es DeepMind. DeepMind es una empresita, era una empresita basada en Londres, la compró Google y ahora es parte de Google Research. Bien, pues DeepMind es la que ha generado todos estos sistemas, el AlphaGo, todos los sistemas que han ganado, que de hecho ganan a cualquier humano en cualquier juego reglado. La clave de todo ello son sistemas que los pones a jugar contra sí mismo. Los últimos desarrollos son interesantísimos, va más allá de lo que es esta charla, porque originalmente había que darle las reglas del juego al sistema, pero ahora no. Ahora el sistema aprende él solito las reglas del juego. Con lo cual, francamente, ni ajedrez, ni Go, ni nada, o sea, cualquier juego reglado, no tenemos nada que hacer contra la máquina. Bien, todo eso ha generado un montonazo de desarrollo más allá de los videojuegos, evidentemente. DeepMind ahora mismo está aplicando esta tecnología para el desarrollo de proteínas. Vamos, es también un boom diferente del que vamos a ver, pero también es un boom. Bien, otra vuelta de tuerca antes de entrar en GPT-3, los transformers. Si antes teníamos los modelitos estos LSTM que te detecte, que te concatenan letras, ¿por qué no hacemos esto mismo pero con palabras? Bien, y aquí tenéis una representación. Si descomponemos un texto en las palabras, al final lo que podemos tener es una grandísima matriz de asociaciones de palabras, de proximidad de una palabra a otra. ¿Vale? ¿Qué sucede con esto? Pues es un grandísimo avance con respecto a lo de las letras, porque ya tenemos palabras, conceptos. El pero, que ahora lo vamos a ver, que efectivamente esto enseguida se va de madre, desde el punto de vista combinatorio. Bien, hasta el punto, bueno, por cierto, pongo enlaces y aquí me he permitido distinguir, yo soy muy fan de la Wikipedia, ya desde lo aviso, ¿no? Entonces hay muchos enlaces a la Wikipedia y en concreto sobre este punto, la Transformer en la Wikipedia es terrible, es matemática a tope. Si queréis, el resto de los mortales en los que me incluyo, es el segundo enlace. Es un blog de Google, es extraordinario, es muchísimo más asequible y vamos, está muy bien representado. Y si queréis ver una visualización de los Transformers, que no anda, pues bueno, no tenemos mucho tiempo, lo dejo ahí para que lo veáis, porque si no, Hay una visualización preciosa. En ese enlace hay unas visualizaciones en qué consiste todo esto de la asociación, de generar esta matriz de relaciones entre palabras, ¿vale? Ahí está el gran pero. Esos mecanismos de atención, que es digamos, esa idea que subyace a esas combinatorias, pues con los sistemas disponibles hasta ahora, nos limitan a 512 tokens. Token es lo mismo que palabra. Token es una generalización de palabra, porque token también podría ser un emoticono, o token también podría ser dos palabras unidas, ¿vale? Porque muchas veces pues un verbo compuesto pues, es un token. Ha habido, ¿no? Pues, no es una sola palabra, eso es lo que se llamaría un token. Pero parece claro que ahora mismo sí, esto es muy potente, si tenemos la capacidad de cálculo necesaria, pero aún así tenemos un límite con lo que tenemos disponible hasta ahora. 2020, GPT-3. Bien, ¿qué hizo en la tercera iteración que hizo esta empresa? Pues se buscó estos datos de entrenamiento. Common Crawl, y aquí de verdad que es que tendría que entrar, no me acuerdo de los teras que son, pero son teras y teras, centenares de teras de crawl, bueno, de recopilación de la Internet. Es un sistema que mantiene estas recopilaciones y ahí tenéis el número de tokens que se manejan en el entrenamiento. Billion es billón americano, que son miles de millones. O sea, eso quiere decir que este sistema con el que está entrenado GPT-3 se tragó 410.000 millones de tokens del Common Crawl, que incluye GitHub,
que incluye pues todo lo público de la web. Bien, el papel de Wikipedia es curioso, lo veremos después con ChatGPT 3. Bien, hay muchos libros disponibles, todo esto, digamos que de alguna manera, Common Crawl me parece que mantiene también relaciones, o sea, no solo contenido open source, sino que también hay contenido que de alguna manera cedido, ¿no?, por parte de empresas que les interesa formar parte de este tipo de desarrollos. Bien, ahí tenéis el paper original, el enlace al paper original. Y, vale, y aquí tenemos los números. Bien, y aquí tenemos, esto es del paper original, del paper ese que está enlazado ahí. Tienen varias versiones. Vamos a quedarnos con la de 175B, que son 175 billones de parámetros. ¿Os acordáis? Tendría que ir a los orígenes de todo esto. A ver. Estos son los parámetros. Estos. W y B. Son los parámetros de ese modelito. Es súper sencillo. ¿Vale? Bueno, pues ahora tenemos que nuestro modelo de 2020 tiene 175.000 millones de esos numeritos. Bien, bueno, ahora veremos un gráfico comparativo. Y para que nos hagamos una idea, tiene 96 capas. Si antes teníamos con el VGG 16 y 19, 16 o 19, ahora tenemos 96 capas. Bien, que yo haya visto en el paper no ponen el modelo exacto. Sencillamente dan datos del volumen, pero no dicen que las neuronas son de este tipo o de aquel tipo. Sí que dan algunas cosas. A ver, todo este tema del deep learning es toqueteo, así, artesanía, al final. O sea, es alguien que optimiza un cálculo de parámetros, pero también hay hiperparámetros. O sea, son como ligeras variaciones en el mecanismo de optimización, y de ello depende que funcione mejor o peor. Bien, y por ejemplo, pues tenemos la learning rate. Bien, y ahí tenéis, pues, esto es el resultado de un trabajo extraordinario. O sea, aquí, esto no es porque se les haya ocurrido, esto es porque han probado muchas. Daos cuenta que, bueno, fijaos que va disminuyendo, porque la learning rate es el saltito que pega el optimizador. Cuanto más pequeña, más saltos tiene que pegar. O sea, más tiempo se ha tirado calculando. Bien, esto rompió el mercado porque aquí tenemos una comparativa con respecto a los modelos anteriores hasta 2020. Esto está extraído de un sitio, State of AI, estado del arte en la inteligencia artificial, que es, vamos, para mí una referencia. A lo largo esto está tomado del año 2020 porque es cuando salió, pero por supuesto hay versión del 21 y del 22. Haré referencia luego a alguno de ellos. Bien, fijaos la diferencia. Vamos, ahí sería un ejemplo de gráfico para poner, ¿no? Bien, rompió completamente la baraja y una de las claves por las que GPT-3 se empezó a hacer famoso en el sector de la inteligencia artificial y en el sector tecnológico es que hicieron una API. Hicieron una forma de atacar el modelo, de que tú le hicieras consultas y con múltiples propósitos. Y entre ellos hay uno que lleva mucho tiempo desarrollándose, que es el de generar programas, el de hacer código. ¿Por qué? Porque GPT-3 se ha tragado todo GitHub. Por lo tanto, tiene todo el código que esté en GitHub. Por lo tanto, ha aprendido, vamos, si un lenguaje formal es infinitamente más fácil para una máquina que un lenguaje natural, porque tiene unas reglas bien marcadas, ¿no? Tú le puedes enseñar, vamos, se puede enseñar a programar un sistema sin tener que montar todo este deep learning, ¿no? La gracia de esto es que tú le has dado GitHub y solo ha aprendido. Y ha aprendido, comentabais que lo habéis utilizado para C#, para Python, para todos los lenguajes que están, digamos,
disponibles en GitHub. Este sistema sabe utilizarlo, sabe. Otra cosa es que sepa para todo propósito. Bien, dejadme que os comente un trabajo que fue, la verdad, una preciosidad de Alexis sobre esta API. Y lo hizo con Python. Y entonces empezó a probar con su código, con sus mecanismos, con los códigos de Alexis, cómo traducía Python al lenguaje natural. O sea, le daba código Python y le pedía a GPT-3 que le dijera qué es lo que hacía. ¿Vale? Y, bueno, pues un 15% de resultados incorrectos y parcialmente correctos 20 y tantos %, ¿no? Bueno, en general veréis cómo resultados correctos, domina. O sea, eso quiere decir que GPT-3 está muy bien para ese propósito, ¿vale? Eso es una batería, para todo esto hay baterías de pruebas. Tú le sueltas al sistema código y ves hasta qué punto ajusta el resultado que te da. Bien, era muy curiosa la API de GPT-3 porque te avisaba al principio, cuando la utilizabas, que podía pasar cualquier cosa. Podía ser ofensiva, podía tener datos, podía tener cosas incorrectas, etcétera, etcétera. O sea, era un sistema entrenado que lo soltaban a disposición del público, pero sin ninguna, entre comillas, garantía de que eso fuera correcto, de que fuera educado, de que fuera un sistema, sencillamente funcionaba como funcionaba. Bien. Pero, y esta es la clave de ChatGPT, estaban en realidad, han sido muy listos, OpenAI, y han utilizado las consultas a la API como input para un modelo siguiente a GPT-3. Las han utilizado como referencia. Entonces, hay un artículo muy reciente, este es del año pasado, de 2022, ese es el título, Training Language Models to Follow Industry Instruction with Human Feedback. Bien, se trata de, vale, yo tengo GPT-3 montado. Claro, yo soy el dueño, pues lo tengo ahí, ¿vale? Yo tengo también las consultas que ha hecho la gente a la API, ¿vale? Pues lo que hago es extraer resultados correctos de las consultas y reentrenar mi modelo como un modelo supervisado. No sé si me explico. A ver, GPT-3 es no supervisado. GPT-3 se ha leído toda la Internet, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y hace sus relaciones y hace, como tal, no ha habido nada ni nadie que le haya dicho esto es correcto, esto es incorrecto. Los que han utilizado la API, como Alexis, pues han dicho, oye, ¿funciona bien o no funciona bien? ¿Vale? Lo que hago es, pues las mismas consultas, por ejemplo, que hizo Alexis, escojo las que están bien hechas. ¿Y cómo sabes cuáles están bien hechas? Porque hay una persona. Ah. Porque hay una persona. Y aquí es donde entra ese human feedback. Porque lo que han hecho ha sido un sistema de entrenamiento, de refuerzo. Fijaos que ya aquí lo que tengo son los tres enfoques. El no supervisado como origen, ¿vale? El supervisado porque he sacado un conjunto de resultados que yo sé que funcionan bien, y luego no solo eso, sino que lo pongo a trabajar y hay un humano detrás diciendo eso está bien o eso no está bien. Bien. Lo que sucede es que ese modelo, que es mucho más compacto, daos cuenta que 175.000 billones de parámetros, pues no deja de ser un volumen considerable desde el punto de vista, vamos, para manejar eso. No, pues saco un modelo más pequeñito, pero que funciona mucho mejor. Me parece que son 40 personas, no sé si lo he extraído, en el artículo está la referencia. Son 40 personas las que hicieron ese feedback humano, ese refuerzo humano. Bien, bueno, aquí están estas puntuaciones son de validez humana, a ver cómo lo llaman. Sí, evaluación humana, ¿vale? Que son preferencias evaluadas hasta qué punto las salidas de cada modelo se preferían
con respecto a un modelo pues, sin aprendizaje, sin refuerzo. Aquí está, 40 personas. ¿Vale? Se utiliza, o sea, la clave es que utilizan preferencias humanas de 40 personas. 40 contractors to label our data. Bien. Y aquí tenéis también del mismo artículo pues una representación de los 3 pasos del método. Y además, pues bueno, con un ejemplito, explicar la luna, el aterrizaje en la luna a un niño de 6 años, ¿no? Y entonces, pues, hay una persona, dice lo que le gustaría o lo que él diría, ¿no? O lo que él o ella diría, ¿vale? Y eso lo que se utiliza es para tunear ese GPT-3 con algo que es de verdad humano, con algo que de verdad pues, está etiquetado, ¿no? Está garantizado que está bien, ¿no? Bien, con esto montas un sistema ya más automático de refuerzo y finalmente pues tienes a los evaluadores que le van diciendo prefiero este o no lo prefiero. Bien, pues esto es lo que ha producido pues esa eficacia y luego hay un mecanismo muy el lanzamiento ha sido apoteósico, dejadme que os diga mi opinión, ¿no? Porque a través de la prensa, de los medios de comunicación social, pues ha tenido toda la repercusión y más quizá que la deseada, ¿no? Con esa, esa capacidad de generar texto difícil de distinguir del humano, ¿no? Con esa capacidad de generar código, eso, eso está, si los que lo habéis usado, aunque no es perfecto, es un grandísimo avance. Yo creo que estaremos todos de acuerdo. Y por lo menos también es la opinión que tienen mis... Esto, ¿cuándo surgió? 2022. ChatGPT surgió a finales de 2022 y teníamos un examen en diciembre. Y me preguntaron, ¿podemos usarlo? Y yo dije, pues sí, ¿por qué no? Bueno, venga, usadlo, ¿no? Entonces, claro, el problema y el aviso también es decir, oye, vale, ¿te va a dar respuesta? Sí. Que la respuesta sea buena, depende de ti, ¿no? O sea, que efectivamente funcione. La idea, o sea, lo suyo sería que tú tuvieras un mecanismo de probar que efectivamente funciona, ¿vale? Bien. Claves de todo esto. Primero, bueno, habéis visto el cálculo, el enfoque, la estrategia, yo creo que es un caso de éxito, ¿vale? El hecho, me parece muy importante y un input para el debate, el hecho clave de que el tuneo final sea hecho por humanos, en la supervisión y en el refuerzo, está clarísimo, ¿vale? Ya hay empresas ofreciendo esto para cosas concretas. Me explico. El mismo proceso que ha hecho OpenAI con toda la Internet se puede hacer con áreas concretas que sean de tu interés. ¿Vale? ¿Te va a funcionar un modelo de Transformer? ¿Te va a funcionar? Pues probablemente sí, pero está claro, vamos, ChatGPT ha demostrado que estos pasos posteriores pues refinan el modelo y te dan algo directamente utilizable, ¿no? Bien. Y hay un punto que me gustaría resaltar porque también como input para el debate, porque esto da lugar a infinidad de debates, ¿hasta qué punto esto puede ser autónomo? Esa es la gran... a ver cómo decirlo. El miedo también de mucha gente, que la tecnología funcione por sí misma. Que sí, vale, no sustituya, pero bueno, cuando se decía, no, es que ChatGPT puede llegar a sustituir el diagnóstico médico. Bueno, eso quiere decir que pues, bueno, primero, pues, vale, sí se ha leído todos los artículos médicos, imaginaos, por ejemplo. Pero vamos, está clarísimo que luego necesita un input de persona. O sea, la tecnología, en mi opinión, no es estrictamente autónoma. Y yo creo que esto también es clave para entender que es una ayuda, que es
pero que la clave de la aplicación en la práctica de todas estas cosas, digamos, para avanzar, ¿no?, en la humanidad, pues es saber manejarlo y bueno, efectivamente que sea una ayuda, ¿no? Bien, esto está tomado del State of the Art ya me estoy extendiendo un poquito más de la cuenta. Recomendaros, algunas de estas enlaces son de verdad muy recomendables para profundizar en los temas, ¿no? Bien, y hablan de enseñar a pescar, ¿no? O sea, hasta que, bueno, entrenar este tipo de sistemas, pues para hacer cosas, sí, típicamente humanas, pero que al final siempre pues nos ayuden, ¿no? Bien, estamos en 2022, ya se conoce antes, ChatGPT se conoce como InstructGPT también, y veréis que me parece que en este paper le llaman WebGPT. Deben ser los nombres previos a que lo lanzaran al mercado, pero es lo mismo, Instruct, WebGPT son los desarrollos que luego finalmente se ha llamado ChatGPT. Bien, claves de todo esto. Bueno, pues benchmarks. Tener conjuntos de pruebas, poner a prueba todo esto para propósitos concretos. Por ejemplo, demostraciones matemáticas. Han puesto todo este sistema a hacer exámenes de matemáticas. Los exámenes oficiales, me parece que los norteamericanos se llaman el SAT, deben estar estandarizados, debe ser una batería de pruebas, pues a ver cómo la soluciona GPT. Bien, no funciona tan bien para demostraciones matemáticas, pero funciona. Pero funciona, Pero funciona. Y es cuestión de tiempo, que las hagan. Bien. Y aquí tenéis un gráfico que me ha parecido muy interesante, está el artículo original, de este posible cambio de era en todo lo que... esto es la necesidad en flops, que no acabo de entender bien. Estos son operaciones de coma flotante y son teras, ¿no? Los teraflops necesarios para hacer tus modelos. Bueno, pues hasta 2016 estábamos aquí y ya estamos en tercera generación del Deep Learning. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, en primer lugar, probar ChatGPT, ¿por qué no? Evidentemente, conocerlo. Pero ha habido el año pasado, todos en el sector de la inteligencia artificial, todo el mundo era consciente de GPT-3. OpenAI, o sea, el ChatGPT lo ha llevado a otro nivel desde el punto de vista social, ¿no?, y empresarial, pero han surgido todas estas iniciativas open source. Y bueno, es cuestión de apuntarse a alguna de ellas, ¿no? Voy a hacer referencia a una de ellas, a la de Meta, que es Google, como sabéis, que ha liberado su modelo, cosa que no ha hecho OpenAI. OpenAI lo que te permite es utilizarlo, pero no te lo da. No te lo da para que te lo instales en tus sistemas, ¿vale? Meta sí. Meta sí te da su sistema previo, digamos, descripción de para qué lo quieres, ¿vale? Bien, hay un tema del lenguaje, aprovecho para decirlo, porque yo creo que tenemos que presionar el tema del español. Aunque parezca que con ese croleado de la Internet, que GPT-3 está entrenado con mucho español, no es cierto, está entrenado con menos de un 6%. Me parece que es una barbaridad la diferencia a favor del inglés con respecto al español. Eso es GPT-3, los datos oficiales. Parece claro que luego con ChatGPT sí que han hecho un esfuerzo para adaptarlo muy bien a idiomas y en español fue una de mis sorpresas. Funciona sorprendentemente bien. Por lo tanto, el tuneado se ha hecho también teniendo en cuenta la diferencia de español. Pero hay un desequilibrio extraordinario entre el material disponible en inglés y el material disponible en otros idiomas, entre los cuales el español. Pero yo creo que debemos defender que este es el tercer lenguaje
el tercer idioma, ¿no? A nivel mundial por número de personas que lo hablan, ¿no? Una pregunta, ¿están utilizando como input artículos, o sea, información en español, o cogen la que están en inglés y la están traduciendo y la vuelven a meter? No. Que yo sepa, la información oficial que está en el GitHub de GPT-3 es la original. No han traducido. No han traducido. Que yo sepa. Bueno, que ellos hayan contado. O sea, ellos lo que tienen es una tabla de idiomas. Porcentaje del contenido que ha leído GPT-3 por idioma. Entonces, me parece que son 90 y tantos en inglés. Y luego, pues, el resto de idiomas pues son minoritarios, ¿no? Bien, y lo que yo digo es que debemos pedir que haya iniciativa pública, me refiero, para que haya conjuntos masivos, porque estamos hablando de conjuntos masivos, no de las obras de Cervantes o cosas así, no, masivos, o sea, grandes extracciones, ¿no? De datos de cualquier tipo, ¿no? Bien. Bueno, pero ¿quién es el propietario de OpenAI? Pues sí, está en la empresa. Es que, dejadme, es que me parece que estoy compartiendo. Dejadme un momentito porque voy a poner mi share. Vale. Vale, OpenAI, la historia de OpenAI es muy curiosa, o por lo menos me ha parecido, porque preparando la presentación sí que he leído un poquito más y vale, OpenAI comienza como una empresa sin ánimo de lucro hasta 2018, pero bueno, a ver, es lo que hay. O sea, Google tampoco es sin ánimo de lucro. O sea, las grandes tecnológicas tienen ánimo de lucro. Y bueno, por otro lado, pues dices, bueno, está bien, ¿no? Porque eso contribuye al desarrollo, ¿no? Otra cosa es que sean transparentes, otra cosa, ahí ya podemos discutirlo, ¿no? Bien, el señor Musk era originalmente uno de los inversores, y me parece que incluso posiciones ejecutivas, pero acabó dimitiendo o no sé hasta qué punto sigue siendo inversor, pero salió del tema ejecutivo por el conflicto de intereses con Tesla. Eso es lo que pone la información más o menos pública. OpenAI ahora mismo pues, es una empresa independiente, pues que, bueno, por cierto, es que lo tenía ayer preparando la presentación, dije, bueno, pues voy a probar ChatGPT. Digo, bueno, voy a preguntarle cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que le pregunté es, oye, ¿cuánto ha costado GPT-3? ¿No? Y me soltó una parrafada de estas suyas, ¿no? De estas sí, es una cosa muy costosa, pero razonable y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Todo una cosa como, fijaos que eso es uno de los efectos de ese entrenamiento humano, ¿no? Bueno, sé que sea cortés, que sea educado, pero que cuente, por ejemplo, en ese caso concreto, que cuente, se vaya por los cerros de Úbeda, ¿no? También los datos son, quiero decir, tener a disposición semejante cantidad de datos para poder también es un recurso económico. Hombre, por supuesto. Entonces, claro. Es una empresa independiente, pero ¿de dónde saca el dinero para hacer un entrenamiento? Tú decías, a lo bestia. Bueno, es que... una pregunta un poco, sé que tampoco no podemos ni siquiera acercarnos a la definición detrás, ¿no? Pero es que fíjate, el tema del Common Crawl la verdad que, a ver, zoom, ¿dónde? Quítate de aquí. Common Crawl, que por cierto, hay una versión reciente, son 380 teras. No sé los discos que tenéis en casa. Yo tengo dos de 2, 4. ¿No? Entonces, pues bueno, te hacen falta 380 solo para Common Crawl. Bueno, solo, a ver, es digamos, lo más voluminoso de todo lo que se ha
lo que he utilizado. Efectivamente, para poder estar en este sector hace falta inversiones muy importantes. Os decía que le pregunté a ChatGPT cuánto había costado el entrenamiento de GPT-3, se fue por los cerros de Úbeda, pero está disponible en Internet, en otros sitios, decían que 5 millones de dólares, ¿no? Que yo creo que es poco, porque a lo mejor eso es, digamos, lo que ha costado el entrenamiento, ¿no? O sea, todo esto tiene un coste, evidentemente, ¿no? Coste de aparataje y coste de electricidad. Ahora están, perdonadme, pero que es inevitable. Los medios de comunicación social yo creo que están distorsionando el mensaje por todas partes. Ahora están diciendo que esto va a ser un problema desde el punto de vista climático, ¿no? Porque, claro, todos estos sistemas, efectivamente hay un problema, ¿no? Pues si todo el mundo se dedica a entrenar estas cosas, pues al final el consumo eléctrico se va a disparar. Pero es que hay que recordar que las criptomonedas han llegado a consumir en electricidad lo que un país como Suiza para las criptomonedas. O sea, que luego, que vale que sí están ahí, es un producto del mercado, ¿no? Vamos, yo creo que todo esto hay que ponerlo en contexto, pero efectivamente sí ha sido un coste importante, pero Microsoft participó o ingresó o contribuyó, vete tú a saber cómo, con 100 millones de dólares para poder integrarlo en sus sistemas. O sea que, desde luego, desde el punto de vista económico está claro que, pues, vamos. Y DeepMind, por ejemplo, también están en otra liga, ¿no? Aquí ya van. ¿Te puedo preguntar? La última, lo prometo, luego ya te Sí, pregunto. sí, no, dime, vamos, pero de parte sí. Oye, por favor, y los de casa. Un momentito, hay algunas cosas. Mariano, no sé si sigues conectado, pero bueno, luego me comentas que estamos, como no estáis presentes, pues estáis en espíritu y sin voz. Dime. A ver, hay mucha controversia y no, bueno, incluso lo de humanos, no humanos, al final se dio la relevancia, ¿no? Bueno, o sea, el hecho de que se tengan que mencionar como humanos detrás, pero más allá de eso, inteligencias artificiales hay desde hace mucho tiempo, ¿no? En realidad, pues eso, hablas de historia, hablas de 1998, ¿no? Sí. Claro, la controversia tal vez viene de que ahora entramos en un nuevo periodo de inteligencia artificial que tiene que ver con que esto pasa a nivel usuario. Es decir, claro. Esa es la gran... No, pero ya existía. Lo que pasa es que hasta ahora estaba como embebido en sistemas, ¿no? O sea, eso de que dicen que la lavadora tiene un sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que comentaba de los, bueno, yo lo pongo el ejemplo, los lectores de matrículas, que están ahora por todas partes. O sea, los lectores de matrículas es un sistema que está metido en una placa, que tiene una cámara bastante buena para poder aguantar los faros y todo este tema, pero es prácticamente perfecto, ¿no? La experiencia que tenemos. Eso tiene 30, 40 años de historia, esa tecnología, por ejemplo. Y está súper currada. Lo que entramos aquí es, o esta generación, y por qué no decirlo, también en métodos superhumanos, métodos que efectivamente pueden superar al humano en algunas características. Yo creo realmente que el salto cualitativo y cuantitativo ha sido en la capacidad de cómputo y almacenamiento que tenemos. La tecnología nos ha permitido el hecho, como yo creo que has explicado al principio, ¿no? Realmente de poder aplicar esos algoritmos de redes neuronales, ¿no? para ser capaces de hacer ese procesamiento de datos, ¿no? Y al hilo de esto, yo tengo una pregunta. Después de haberlo estudiado en detalle, Pedro, ¿esto es el principio o estamos llegando a una situación de que la infraestructura y la capacidad de cómputo estamos alcanzando un máximo? No, para nada. Yo creo que es un principio. Pero es el principio. De hecho, en el State of the Art, que absolutamente recomendable, por favor, el de 2022, están hablando de esta fusión, porque hasta ahora había modelos de visión, de computer vision, y eran de un tipo, había modelos de NLP y eran de otro tipo, estaba también el aprendizaje por refuerzo, siempre se consideraban como un poco nichos, ¿no? No estancos, pero
como especializados, ¿no? Pues para Computer Vision, toma, las CNNs, ¿no? Que son los modelos para nosotros. Y ahora resulta que están utilizando los transformers para imágenes. Y están utilizando la generación de imágenes. Ha pegado un salto con el Dalí y bueno, con otras muchas cosas donde tú le pones, dibújame un no sé qué, un animal de no sé qué, no sé cuánto, y hay un sistema que te lo dibuja. O sea, hay un cruce entre los diferentes sectores y además con el aprendizaje por refuerzo, que es otra de las claves del ChatGPT, es el comienzo. Para mí, vamos, que creo que es el comienzo. El asunto es, o yo lo que me estoy planteando es qué pintamos nosotros, o sea, es decir, vamos a ser usuarios y tenemos que ser usuarios, yo creo. Sobre todo tenemos que saber los límites de la tecnología, porque habrá cosas para las que sea muy buena. Y, por ejemplo, para programar yo creo que tenemos que plantear ese debate. Para programar es que está ahí, ¿no? Pero tendrá un límite y bueno, pues hay que buscar ese límite y también conocerlo. Esto ha pasado con las radiografías. La COVID produjo unos desarrollos muy curiosos de sistemas automáticos para detectar las neumonías bilaterales. Evidentemente forzados también por la pandemia, por el hecho de que, claro, que los médicos estaban todo el rato, pues, sistemas automatizados para detectar neumonías en radiografías. Bueno, no sé si son radiografías ahora lo que hacen o lo que hagan, ¿no? Y entonces, pues las conclusiones de muchos papers eran que los sistemas de visión artificial, entrenados con esos mecanismos que hemos visto, superaban a los humanos. Bueno, pues hay otro artículo más reciente donde pues han revisado esos datos, tal, y la conclusión es, vale, sí, mejoran a individuos, expertos, evidentemente, en ese tema, pero no mejoran a comités expertos. Entonces, esa es otra frontera. No, claro, porque tú imagínate, es cuestión de tiempo, efectivamente, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que eso sea pues una herramienta más o menos como la de las matrículas. ¿Qué problema? Alguien tiene un problema que pues no te confunde, y si te confunde un 1 por millón, pues tiene una fácil solución, ¿no? Porque a lo mejor hay una persona por ahí. No sé si es vuestra experiencia con esto, las veces que os ha fallado un sistema de esos, efectivamente fallan, pero fallan como falla todo, ¿no? Pero vamos, que nos van a sustituir en algunas cosas, sí, está claro. Sí, pero que... una cosa muy importante, no son autónomos. Yo creo que eso es una de las conclusiones. Para nada son autónomos. Lo que dijo ayer Altman, el CEO de OpenAI, era que sí que se puede percibir un riesgo, poquito ciencia ficción, pero quizá cuestión de tiempo también, de que los sistemas estos se generen a sí mismos. GPT-3 sí es... O sea, realmente es aprendizaje no supervisado. Sí, GPT-3 es no supervisado. Y Son transformers. son transformers, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso? Me gusta mucho el trabajo que sacaste de Alexis, ¿no? En el cual hizo un estudio y, por lo que he visto, aproximadamente llegaba al 73% de eficacia, ¿no? Sí. Entonces, ¿existe la posibilidad de dar un salto en el aprendizaje no supervisado para tener una mayor eficacia desde tu punto de vista? Bueno, hay un desarrollo, precisamente Alexis, que le pedí permiso para enseñar estas cosas ayer, pues me dijo que, y me ha mandado la referencia, ese límite de los 512 tokens, por lo que se ve hay un modelo que sí, que están, digamos que los transformers van a saltar esos límites y entonces, pues claro, si no tenemos, date cuenta que 512 tokens pues es relativamente pequeño para no sé cuántos millones de palabras, ¿no? Entonces, pues eso puede ser un salto, claro. Sí, totalmente. Sí, porque en el chat están enviando. Sí. Por Oye, por favor, los que estéis aquí, Sí. a ver.
¿qué utilidad puede sacar un usuario medio de esta tecnología y a nivel de desarrollo? Bien, esto, yo creo que eso depende de cada uno, Enric. A ver, yo creo que yo tiro por mi lado, ¿no? En el tema del desarrollo, desarrollo me refiero a desarrollo software, entiendo que sea así, ¿no? Que es a lo que te refieres. Bueno, yo creo que es una grandísima ventaja para todos los que tenemos algo que ver con eso, ¿no? Porque ya es que es otro nivel con respecto a Stack Overflow. Yo creo que todos tenéis experiencia, los que hayáis hecho algo de código, cuando tienes algún problema, pues pum, 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 búsqueda, a ver quién ha hecho o quién ha solucionado un error que te da o cómo hacer una cosa concreta, ¿no? Pues bueno, ChatGPT te entiende con lenguaje natural. Oye, que quiero hacer un bucle, o sea, que digamos que también va a ofrecer a mucha gente la posibilidad de, pues, de empezar a hacer este tipo de cosas. A otros niveles, bueno, pues cada uno también se lo tiene que plantear. Aquí hemos tenido conversaciones, por ejemplo, de los guiones. ¿Podrá este tipo de sistemas hacer guiones? Dejadme que os comente, porque hay todo esto, la prensa también dice muchas cosas así, bla, 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 pero también dice cosas muy interesantes. Recientemente Spotify y quizá alguna otra plataforma de estas de streaming les han colado canciones hechas con inteligencia artificial, ¿no? Que te das cuenta que lo mismo que te entrenas el lenguaje, entrenas música, ¿no? Bien, y entonces, claro, que es gratis, ¿no? Bueno, es gratis, tiene un tema de cálculo y tal, pero una vez que tienes la canción, la subes a Spotify, pero lo gracioso de todo no es que solo tenían la canción generada por inteligencia artificial, sino los oyentes. O sea, que generaban oyentes que se conectaban a la plataforma y entonces, claro, Spotify, hasta que se ha dado cuenta y ha cortado el chorro, pues ahí ha habido un intercambio económico, ¿no? Muy interesante por otro lado, porque dices, bueno, ¿por qué no se puede hacer música con ese tipo de sistemas? Pues es cuestión de ver, a lo mejor, no sé, es cuestión de gustos, ¿no? Y luego en los temas, bueno, lo que menciona la prensa, pues bueno, si se pueden hacer trabajos, pues sí, se pueden hacer trabajos, que a lo mejor son buenos. No lo sé. Es que a la vez... No, pero es que a la vez que han salido sistemas, o sea, ChatGPT que te hace el trabajo, te han salido sistemas que te reconocen si el trabajo está hecho por ChatGPT. O sea, que es un bucle en el cual, pues, empiezan a competir sistemas con sistemas. Bien, no sé, eso... Nos comentamos. Carlos, si quisiéramos desarrollar un modelo Transformers con la información que tenemos de nuestra empresa, estos datos de entrada, ¿qué tipo de formato deberían tener? Texto, plano. Texto, TXT. Ya está. No hace falta más. A ver, todo esto, los entornos de NLP desde hace ya mucho tiempo leen lo que tú le pongas. Leen Word, leen PDF, pero vamos, lo mejor es .txt. Tú se lo sueltas y un poco como a lo bruto y te lo va a entender. Una duda, Pedro. Toda la cantidad ingente de datos que está utilizando estas grandes empresas como OpenAI, estos datos que están en Google, en Internet, ¿están pagando por ello? ¿O es free para ellos? Bueno, sí, tienen que estar pagando por ello. A ver, no he hecho referencia a los sistemas con los que está entrenado desde el punto de vista técnico, pero sí hay una referencia, hay una descripción de lo que han utilizado. Han utilizado unas Teslas. ¿Se llaman Teslas? Lo tengo aquí. A ver, han utilizado unas... No se llaman Teslas, es que estoy yo un poquito... Han utilizado unas gráficas de NVIDIA que las estuve buscando en Amazon. Digo, bueno, a ver lo que cuestan. Porque, bueno, yo estoy un poco al tanto de lo que cuestan las domésticas. Por 1.000 euros aproximadamente te puedes comprar, bueno, 1.000 euros una independiente para montar una torre, y las hay también para portátil. Algunos de los compañeros de los que han hecho inteligencia este año
las tenían, las configuraron y funciona, vamos, funciona bien hasta cierto punto, ¿eh? ¿No? Bien, las que han utilizado ellos, que no recuerdo cómo se llaman, pero son las V100, en Amazon son $8.000. Solo una. No sabemos el array de que tuvieran, que tengan. Estamos hablando de cantidades muy importantes. O sea, no, los grandes proveedores cloud sí que tienen este tipo de sistemas previo pago, evidentemente. Y lo que comentabas antes de que se puede hacer por sectores de interés, que tú puedes, para determinadas empresas, tener modelos. Sí. Tú puedes contratar para determinado sector que te interese a un OpenAI Sí, para este, o sea, ¿ves en ese tipo de servicios? Sí, el ACT. Hay una empresa que está en el enlace, ACT está ofreciendo ya ese servicio de principio a fin. O sea, daos cuenta que el entrenamiento, lo mismo que ha pasado con... A ver, GPT-3 tiene una escala brutal, pero tú imagínate, como ha habido una pregunta, a escala empresa, ¿no? Yo sigo mucho el tema del sector jurídico, creo que esto va a ser una revolución completa en el sector jurídico, ¿no? Porque es así. Entonces, pues tú tienes un área de especialización, pues tú vuelcas eso pero tienes que seguir todo el proceso, el entrenamiento inicial y probablemente también el refinamiento final, ¿no? Y eso ya te lo ofrecen a medida. Claro, comentabais también que, claro, ya no es una cosa de expertos, ya es una cosa de usuarios. Tú, al final, tienes un sistema que le hablas, que esa es la novedad. O digamos, sí, lo que distingue un poco esta tecnología, que tú le puedes hablar. De alguna manera, el test de Turing ya está... Turing dijo que en el año 2000 iba a haber un 50%, me parece que era esa la cantidad que decía, un 50% de máquinas en las que fueran indistinguibles, ¿no? Estamos ahí, pues es cuestión de hacer la prueba, de replicar esas pruebas de Turing. Pero sí, efectivamente va a ser muy difícil que sepamos si estamos hablando... Es a lo que te refieres con suprahumano. O sea, porque decimos, bueno, al final la máquina necesita de humano, tanto pues, para el entrenamiento como para la supervisión. No, pero tú decías, bueno, es que igual estamos en un momento que lo siguiente es un paso hacia los superhumanos. Es que lo superhumano está ahí. O sea, ya no hay nada, no hay nadie que pueda ganar a las máquinas de juegos de DeepMind. No hay nadie. O sea, eso lo han demostrado ya con los diferentes, con el Go, con el no sé qué, lo han ido demostrando. Y de hecho hay competiciones de ajedrez de máquinas. Sí, pero hay una cierta dependencia igualmente de los humanos. Pero también sigue habiendo, claro, pero sigue habiendo campeonatos de ajedrez humano. Es diferente, ¿no? Porque ahí influye el tiempo y es otra historia, ¿no? Bueno, no sé, y también hay capacidades, sí hay capacidades suprahumanas probablemente en temas de lo de las proteínas. Lo de las proteínas es muy interesante. Ese vuelco que ha pegado esos sistemas para encontrar algo que se hacía antes a manopla. Se hacía gente muy experta, se dedicaba a hacer combinatorias, pues ahora resulta que tienes un sistema... Es un poco lo que decía Alfonso, ¿no? La capacidad. Lo que llamabas Transformers, Carlos, es lo que se llama LLM. Sí, los Transformers es la tecnología que subyace a los Large Language Models, que son pues, los GPT-3 y los GPT-4 y los otros, los de Meta y todos ellos. En la presentación, que la pondremos online, tienes enlaces a tutoriales para utilizar Transformers. Yo recomendaría para iniciarse en esto los Character Level, para saber un poquito de qué va y hasta dónde se llega. Y luego ya pasar a los Transformers ya que requiere mucho más cálculo. ¿Vale? Os paso una noticia de la 1 hablando de lo que comentabas antes. Julio, no sé, ¿de qué? ¿De lo de Spotify quizá? Había una pregunta que me parece que se me ha quedado y era de cómo reconoces los errores. Sí. María, ¿no puedes explicar cómo se da cuenta del fallo?
No sé a qué te referías del fallo. Cuando hablaba del aprendizaje supervisado, no supervisado, cuando no era supervisado, ¿cómo se da? No se da cuenta del fallo. No. Aprende, a ver, todos estos sistemas son muy iterativos. A lo mejor tú haces el proceso matemático 1000, 2000, 5000 veces. Bueno, los de aprendizaje por refuerzo de DeepMind son millones de veces. Y entonces, en cada iteración va mejorando. Sí que internamente sí que hay una función matemática que es la que te va iterando y te va reduciendo. No sé si me explico. En cada pasada, y esto es lo mismo, ya sea supervisado o no supervisado, hay un modelo matemático que te da una función de ajuste, vamos a llamarlo así. ¿Vale? En realidad se llama de pérdida, ¿no? Hasta qué punto ajusta a lo que tú le tienes previsto, ¿no? Y eso es igual supervisado que no supervisado. Y entonces cada iteración va reduciendo esa pérdida. Y bueno, lo que pasa que aquí por fallo yo entiendo error. No, el transformer no suelta errores. Lo que te suelta son palabras, la mejor palabra, por decirlo de alguna manera, que continúa a otra palabra, y así sucesivamente. ¿Vale? Del mismo modo que fijaos que en el juntaletras, es que en el juntaletras se ve muy bien. Claro, después de una consonante, lo más probable es una vocal, ¿no? ¿Qué vocal? ¿No? Entonces eso es lo que aprende el modelo. Y entonces, ¿qué hace cada iteración? Se lee todo el texto, coge una cadena de 100 caracteres, le pone 1 y luego lo compara con el real. Y así sucesivamente. De tal manera que va aprendiendo que, pues después de, no sé, pues yo estoy hablando, pero hablando, pues detrás va una O, ¿no? Pues aprende a eso, que detrás de unos compuestos, y parece español. Parece español. Pues con los transformes igual. Es un modelo que parece que entiende el idioma, pero en realidad lo que ha hecho ha sido aprender una función matemática. No hay reglas sintácticas, o sea, tú no entrenas nada de esto ni con sintaxis, ni con gramática, ni siquiera con diccionarios, que era la forma antigua de hacerlo, que tú le dabas un diccionario de sinónimos, un diccionario, y entonces los sistemas aprendían reglas. No, aquí es una función matemática. Esa es la grandísima ventaja de todo esto. Al final son números. Muy bien. Oye, hay un mensaje nuevo. Muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que ir. Tenemos que ir desconectando. Es apasionante, Pedro, la charla. Esto da para horas. Te voy a pasar un vídeo de Paquita Salas, hombre. Sí, pásamelo, lo siento que no pero sí, pásamelo. Me he empeñado en ello y además porque es muy curioso. A ver, es muy curioso ver hasta qué punto es eficaz y hasta qué punto, si estás dentro de la serie, si dices algo a lo que se ha hecho referencia en el guión original de la serie, el sistema te continúa el rollo. Pero si te sales de la serie, no hay nada, vamos, dice tonterías o siquiera, vamos, funciona fatal, ¿no? Y es ese tema que os comentaba, el tema de manejar el contexto, ahí es donde se diferencia claramente un sistema humano de un sistema automático, ¿no? Es la ironía. O sea, si queréis destrozar ChatGPT, metedle ironía, metedle un poquito de humor y bueno, empieza a hacer cosas que dices, bueno, vale, pues estás claro, estás hablando con una máquina, ¿no? Una persona haría otra cosa. Muy bien. Me he quedado con ganas de hablar para la parte jurídica. Vale, sí. Bueno, sí, este tema tiene, vamos, yo creo que tiene un recorrido enorme. Ahí. Muy bien, oye, muchísimas gracias. Pasaremos la presentación a todos ahora, si me la facilitas. Ahora mismo te genero un PDF y te lo mando por correo. Vale, fenomenal. Y si quieres también el vídeo. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y a los que estáis en casa. Esperamos que os haya gustado la charla y
Y bueno, seguro que habrá más, porque esto solo acaba de empezar. Como dices, Pedro, estamos en los inicios, ¿verdad? Esto va a dar Sí. mucho que hablar. Nos hace falta un aparatito ese de los $8.000. Sí, vale, Sí, pues ya sí. vamos a hacer un crowdfunding Sí, entre todos, ¿vale? Para para- reunir este aparatito. Entonces, Sí, aquí. y no, y los teras, son Bueno, 380. bueno, vamos. Venga, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y estamos en contacto. Gracias por atender. Hasta otra. Hasta